¿Alguna vez has sentido que el mercado te estaba esperando? Pones el stop, de repente el precio baja, te saca por un punto y mágicamente se da la vuelta y se va sin ti. Bueno, ya sabéis que no es mala suerte, es ejecución. En la clase número 1 entendiste que eres la liquidez del sistema. Pero hoy vamos a ponerle nombres y apellidos. Si queréis, incluso podríamos ir a ver las oficinas de los que te están robando el dinero. Hoy vamos a entrar en la mente del enemigo. Por un momento quiero que olvides todo lo que sabemos de oferta, demanda, soporte, resistencia, todas estas historias. Pensemos que el mercado actual es como un casino donde la casa no solo siempre gana, sino que además ve tus cartas antes de que las juegues. Entonces, si queremos ganar alguna vez, tenemos que entender quién tiene el dedo en el botón. Bienvenidos a la clase 2. Quiero recordaros que con estos vídeos, especialmente estos primeros, lo que quiero hacer es abriros la mente, que veáis más allá. Para entender cómo realmente funciona el sistema, aparte de todas las mentiras mediáticas que nos cuentan y lo que todo el mundo quiere hacerte creer, ¿vale? Porque ese enemigo del que hablamos, que obviamente quiere tu dinero, no es solo una persona gritando en una oficina, no es la bolsa de Nueva York donde están los brokers que nos muestran ahí con las pantallas gritando y tal. En realidad son tres fuerzas invisibles diseñadas para desplumarte. La primera, o el primer grupo, son los market makers, que ya lo hemos comentado muchas veces. Gigantes como Citadel Securities, Jane Street, que lo hemos estado comentando las últimas semanas, porque todo apuntaba a que estaban detrás de las ventas salvajes que vimos en La Plata y que seguramente recordaréis con esa especulación tan salvaje que vimos a principios de año. Estos market makers, obviamente la lista es larguísima, puedes ir a buscar. No son los bancos que conoces, tipo JP Morgan, BlackRock, de eso hablaremos después. Estos market makers tienen una función diferente. Y para que os hagáis una idea, imaginaos que un market maker es como el dueño de un supermercado. A él no le importa si el precio de la leche sube o baja. Él gana una comisión por cada litro que compras, ¿no? Por cada transacción que hagas. Le da igual lo que esté ocurriendo. Pero ¿qué pasa si todos quieren vender a la vez? Pues el dueño se asusta porque su almacén se llenaría, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Baja el precio para que entres en pánico, te limpia las asistencias barato y luego lo vuelve a subir. Su objetivo, su misión es mover el mercado, generar liquidez arriba, generar liquidez abajo. Tú eres simplemente ese cliente asustado. Ellos son los dueños del edificio. Y sube o baje el precio, les da igual, porque ellos ganan dinero con las transacciones. ¿Vale? ¿Queda claro? Por otro lado, tenemos otra segunda fuerza que mueve los mercados, que como bien sabéis son los algoritmos de alta frecuencia. Cada vez hay más, especialmente con el tema ahora de la inteligencia artificial y tal. Espero que haya más. Son máquinas que operan en microsegundos. No se dedican a leer noticias. No hacen análisis técnico. No están leyendo el extracto mensual o trimestral de la empresa tal. ¿Vale? Ven vuestras órdenes. Sí, ven miles de stops acumulados en un nivel. Y el algoritmo se dedica a golpearlos. ¿Vale? El precio va hacia abajo, ¡boom!, los activa. Y se dedican a hacer cacerías programadas. Y lo vemos constantemente. Estos algoritmos muy a menudo utilizan esas noticias que ocurren en geopolítica, no sé qué, los chips o China o lo que sea, como una excusa. Ellos ya están programados y saben lo que quieren hacer. Pero a veces necesitan maquillar ese movimiento dentro de una excusa. ¿Vale? Y luego el tercer grupo que tenemos son las manos fuertes, que llamáis mucha gente, ¿no? Esos ballenas, elefantes, llámalo como quieras, fondos como BlackRock. Mueven tanto dinero que no puede entrar en el mercado de golpe sin que el precio se dispare. Necesitan que tú vendas en pánico para poder ellos comprar su miles de millones de dólares sin mover el precio en su contra. Necesitan que haya contrapartida. ¿Vale? ¿Cómo hacen estas cosas? Y seguramente en el pasado habéis escuchado cómo había bancos y fondos de estos que hacían spoofing, algo que es ilegal, pero hay casos por parte de la Comisión Reguladora del Mercado en Estados Unidos hay casos hasta recientes, ¿no? De 2020, en el que se le obligó a JP Morgan pagar casi $1 billón de multa
por spoofing y manipulación, especialmente en el mercado de metales. Ahí básicamente se dedicaban a hacer órdenes falsas para hacer subir o bajar el precio, aunque luego no se ejecutaba nada, ¿no? En fin, esto no es nuevo. Siempre intentan hacer algo y obviamente con los algoritmos que tienen ahora, de alta frecuencia y tal, siempre buscan maneras de manipular el precio como les interese. Nosotros no tenemos las mismas herramientas ni la tecnología. Lo tenemos mucho más difícil. No somos capaces de anticipar sus jugadas. Siempre podemos intentar pensar diferente a ellos, ¿vale? Por eso la opinión de la teoría de la opinión contraria a mí me gusta tanto y la utilizo muy a menudo, porque sabemos que muchos de estos grandes fondos también van con la narrativa que te venden o intentan perseguir el precio, etcétera, ¿vale? Entonces ahí intentamos esas estratagemas psicológicas de pensar diferente, ¿no? Por eso siempre yo hablo de pensar diferente al enemigo, a lo que nos quieren vender a la masa. Pero en los gráficos también podemos intuir alguno de sus movimientos, ¿vale? Y está el concepto, ya estuvimos viendo en el vídeo anterior, esos imbalances, esos gaps que originan ellos con sus grandes órdenes. También está el concepto de order block, que es parte de esa manipulación que ellos hacen. Hay mucha gente que habla de esto en internet, tampoco me quiero extender mucho, lo que quiero es que lo entendáis, porque esto nos va a ayudar a entender cómo leer los mercados más adelante, ¿vale? Pero para nosotros podría ser como una especie de huella del crimen. Fijaos, por ejemplo, cómo muy a menudo, antes de grandes movimientos, como estas ventas que hemos visto en semanas atrás, en la vela de un minuto, o incluso estas subidas tan fuertes que hay, muy a menudo antes se produce una vela contraria. Es decir, ahí donde ellos empiezan a meter sus órdenes, ¿vale? Para originar este movimiento. Siempre ellos originan una cierta de manipulación en la que se dedican a comprar para elevar el precio para activar esa venta, ¿no? Y también hacen la inversa, muy a menudo, justo cuando llegan a ese momento en el que ellos están vendiendo, lo activan porque quieren subir el precio, por lo que sea. Muy a menudo, donde ellos han ido metiendo sus primeras órdenes, como son tan grandes y a menudo no pueden llenar todas, se van dejando órdenes pendientes. Y es por eso que mucha gente habla de los conceptos de distribución, ¿no? Como el precio vuelve a intentar esos niveles donde supuestamente tenemos una resistencia, ¿no? Y el precio rechazado, ¿vale? Y obviamente mucha gente habla de este tipo de resistencias y tal. Pero lo que ocurre es que a menudo ellos en esa distribución que estarían haciendo se han ido dejando órdenes por el camino que no han sido capaces de colocar. Y es por eso que el precio muy a menudo vuelve a esos niveles donde ellos estaban intentando vender y ahí se producen otras ventas grandes, ¿no? Entonces, el concepto de order block no es algo que me ayude a mí o que yo utilice en el día a día para operar, pero sí que soy consciente de cómo lo hacen porque no queremos ser los que les compren, ¿vale? Como ellos están intentando pues, en muchos de estos movimientos. Necesitan que alguien les esté comprando para poder ellos vender. Nosotros queremos ir con ellos, no contra ellos, porque sabemos que no tenemos opción en esta batalla. ¿Vale? Entonces, daros cuenta cómo en esos niveles donde ellos originaron esas ventas, muy a menudo el precio vuelve a rellenar órdenes que se dejaron pendientes y que la vuelven a activar y ahí el precio se dispara de manera loquísima, ¿no? Queremos entrar con el tiburón, no queremos entrar en contra de él. Es por eso que para mí este concepto es importante entenderlo y ya sé que a mucha gente a lo mejor le va a costar, pero nos ayuda a leer los gráficos y por lo menos entender lo que están haciendo. Porque daros cuenta, como hay muchísimas sesiones, lo podéis ver a diario, que el precio abre subiendo e inmediatamente, ¿qué hacen? ¡Boom! Venta brutal. ¿Creéis que es casualidad? No. Y lo mismo ocurre a la inversa. Cuando el precio abre vendiendo, inmediatamente se dedican a comprar, ¿no? Entonces, están buscando esa contrapartida. Porque además, imagínate, ¿por qué crees que tu broker es gratis? Porque a menudo venden tus datos a los market makers, ¿vale? Lo llaman el Payment for Order Flow. Y hay empresas como Citadel, la que estábamos hablando antes, que pagan fortunas para tener todos esos datos. Saben exactamente dónde tienes stop loss, dónde están las órdenes, muchísimo antes de lo que tú te puedas imaginar. Incluso antes de que el precio llegue ahí, ellos ya lo saben.
Tú no eres el cliente de tu broker, tú eres el producto que le venden al lobo. ¿Vale? Por eso operar con indicadores a menudo es ir a una guerra nuclear con un cuchillo de plástico. Ellos saben lo que vas a hacer antes de que tú incluso tengas una idea clara. Los indicadores están muy bien, nos ayudan a entender más o menos cómo se mueve el mercado, pero daos cuenta, los indicadores siempre vienen tarde, cuando el precio ya ha ocurrido, ¿no? Entonces, con este vídeo os quiero, una vez más, intentar haceros entender cómo funciona esto de verdad. Porque somos víctimas, ¿vale? Y si operamos como todo el mundo nos quiere hacer creer, pues el sistema siempre gana, porque está diseñado para eso. En los próximos vídeos quiero elaborar más cómo rastrear este tipo de trampas, cómo identificar este tipo de movimientos, cómo podemos utilizarlos a nuestro favor. Vale, de hecho, en la clase 3 también quiero hablar de la matemática que nos salvará en este mercado, cómo crear ese primer millón, cómo gestionar nuestro capital, ¿vale? Para que nuestra cuenta pues, sea lo más fuerte e indestructible posible. Así que suscríbete para no perderte los próximos vídeos. Quiero que los vídeos estos sean cortitos, porque si no ya sé que no somos capaces de estar concentrados por mucho tiempo. Voy a hacer más vídeos con una frecuencia más alta. Iremos desarrollando más temas. Y cuéntame, ¿alguna vez te has sentido que el mercado se daba la vuelta justo ahí cuando tocaba tu stop? Dime sí. Dime en qué activo te pasó. Os leo a todos. Nos vemos en la clase número 3. Hasta luego.